Buenas, estimados alumnos. Vamos a hablar de las funciones secretorias del tubo digestivo en referencia a las secreciones del páncreas, de la secreción biliar y de las secreciones intestinales. Bueno, el órgano que vamos a hablar es el páncreas. El páncreas es un órgano del aparato digestivo que está ubicado en la cavidad abdominal, está por detrás del estómago, tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo, una cola. La cabeza del páncreas A la cabeza del páncreas le rodea el duodeno. Es una glándula que tiene una porción endocrina, que eso vamos a ver en endocrino, que sintetiza y libera las hormonas de insulina, glucagón, el polipeptídeo pancreático, la somatostatina, y tiene una porción exócrina, que es la que nos interesa hablar en este capítulo, en el cual se secretan enzimas, así también bicarbonato, que se secretan al duodeno, a la segunda porción. La estructura eh, microscópica, digamos, el páncreas está constituido por acinos y por conductos secretores. Son acinos muy parecidos a las glándulas salivares y tienen un conducto pancreático principal donde va a desembocar en la segunda porción del duodeno conjuntamente con el colédoco, que es el que viene de la vesícula biliar, a esa segunda porción del duodeno que es la ampolla de Bate, y está rodeado por el esfínter de Oddi, la porción que se llama la carúncula mayor, ¿verdad? Y suele haber otro conducto pancreático accesorio. El principal es el de Wilson, se llama, y el accesorio de Santorini, que desemboca en la carúncula menor, ahí también en la segunda porción del duodeno. En relación al producto de excreción, como dijimos, hay varias enzimas. Tenemos acá representada por las proteolíticas, las, eh, las enzimas relacionadas a la digestión de las grasas y de los hidratos de carbono. Dentro de las proteolíticas le tenemos a la tripsina, a la quimiotripsina, a la carboxilopeptidasa, también están las elastasas, colagenasas, por citar algunas más. Tenemos dentro digamos, la que produce la digestión de los hidratos de carbono, tenemos a la amilasa pancreática, que como sustrato le tiene al almidón, al glucógeno. Estas tienen funciones catalíticas, ¿verdad? Todas estas enzimas. Tenemos por las grasas, tenemos la lipasa pancreática, el colesterol estearasa, la fosfolipasa, que son entonces enzimas que van a digerir la porción o sea, los lípidos, ¿verdad? La lipasa a los triglicéridos. Después tenemos la carboxil ester hidrolasa también. La fosfolipasa, que también una enzima lipolítica para los fosfoglicéridos, la lecitina, o sea que va a digerir también a diferentes grasas como ser, por ejemplo, la carboxil ester hidrolasa, por citar algunas más. También para comentar de las enzimas es que muchas de estas enzimas se sintetizan en forma de proenzimas o zimógenos, que son precursores enzimáticos de manera inactiva, y estas deben ser activadas para que tengan su acción, ¿verdad? Por otro lado, podemos decir también que las enzimas son secretadas por la parte de los acinos pancreáticos. Y por otro lado tenemos el bicarbonato, que es secretado por los conductillos y los conductos que nacen de los acinos. O sea, las células epiteliales que revisten, que forman la pared de estos conductillos son los que sintetizan el bicarbonato. Lo que podemos decir entonces es que eh, esta concentración, como dice ahí, puede llegar a 145.000 equivalentes litros. La concentración de bicarbonato cuando recibe un estímulo para secretar con el jugo pancreático. Está de más decir que el bicarbonato a través del conducto pancreático va al duodeno, que es para neutralizar esa acidez que está recibiendo el duodeno por el vaciamiento gástrico, por el quimo gástrico, que tiene una acidez
importante, entonces es neutralizado por este bicarbonato. Entonces, los acinos son sintetizados en la parte de los acinos pancreáticos y el bicarbonato por los conductillos y los conductos de que nacen desde los acinos correspondiente a la glándula pancreática, su porción exocrina. Y bueno, las etapas para la formación y secreción del bicarbonato ocurre por el ingreso del CO2, el dióxido de carbono, ese anhídrido carbónico que ingresa desde la sangre a la célula. Este CO2 se va a unir al agua y a través de la enzima, la anhidrasa carbónica, que ustedes ya conocen, va a formar ácido carbónico, que a su vez se disocia en un ion bicarbonato y en un hidrógeno. Ese ion bicarbonato luego es transportado, digamos, activamente junto con los iones sodio, como podemos ver, hacia la luz del conducto. Y por otro lado, ese hidrógeno, el ion hidrógeno, que se formó como disociación del ácido carbónico, por transporte activo digamos, va a salir el hidrógeno y va a entrar el sodio. Y es ese sodio el que luego, por transporte activo de un cotransporte, sale con el bicarbonato a la luz. Ese es entonces el camino que sigue. Para concluir, entonces decimos que el CO2 ingresa, se une al agua por la anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico que se disocia en bicarbonato, que va a salir con el sodio mediante un transporte activo, y ese hidrogenión de la disociación del ácido carbónico se va por transporte activo, va a intercambiar, digamos, con el ingreso del sodio. ¿Cuáles son los factores que estimulan la secreción pancreática? Para tener en cuenta, ya habíamos dicho que la porción de los acinos pancreáticos sintetizan las enzimas pancreáticas y las células de los conductos y conductillos pancreáticos, el agua y el bicarbonato. Como tal, la regulación de esta secreción pancreática ocurre por la acetilcolina, por la colecistoquinina y secretina fundamentalmente. La acetilcolina, que es, digamos, producto de la inervación del vago, son fibras nerviosas con terminaciones parasimpáticas que, como habíamos dicho ya en otras oportunidades, es estimulante el parasimpático de la parte de motilidad y también de secreción, como estamos viendo, motivo por el cual uno de los factores estimulantes de la secreción es la acetilcolina. Por otro lado, tenemos la colecistoquinina, que es un factor, digamos, fundamental. La colecistoquinina, que es una hormona liberada de la porción duodenal y también de las primeras porciones del yeyuno, frente a la entrada de alimentos al intestino delgado. Y esta, entre varias funciones que tiene, es también estimular la secreción y la liberación de las enzimas pancreáticas. Y la secretina se encarga más del estímulo y secreción de la porción del bicarbonato desde el epitelio pancreático ductal. Eso es fundamental saber entonces que la colecistoquinina es más para estimular la parte de las enzimas a nivel de los acinos y la secretina es el bicarbonato estimulando las células de los conductillos. Los efectos multiplicadores se refiere a los que diversos estímulos cuando actúan juntos se potencian entre sí. O sea, cuando actúan al mismo tiempo se hacen mucho más potentes. Obviamente va a estimular que eso se produzca, digamos, mayores secreciones. Por esa potenciación, cuando diversos estímulos actúan, entonces se potencian entre sí. Y tenemos un esquema de la regulación de la secreción del jugo pancreático. Como habíamos comentado, que la secretina estimula la secreción copiosa del jugo pancreático, que es un jugo alcalino porque estimula, que hace la secretina, estimula la liberación de bicarbonato
por el conducto pancreático. Eso es su acción principal a nivel pancreático. Por otro lado, también va a estimular bicarbonato de la bilis, que va a mover después eso en bilis. Pero entonces recordar que la secretina estimula a los conductos pancreáticos para que ellos, a las células de los conductos pancreáticos, para que ellos liberen el bicarbonato. Y la colecistoquinina estimula a las células acinares para que liberen a las enzimas digestivas. O sea, la colecistoquinina estimula la liberación de las enzimas digestivas por los acinos pancreáticos. Y muchas de estas enzimas, como habíamos comentado, se encuentran en forma de proenzimas osimógenos, que son formas, digamos, son precursores enzimáticos que están inactivos y por ende deben activarse para que hagan su acción. A manera de ejemplo, podemos citar que hay una enzima, la enterosinasa, que proveniente de la mucosa intestinal, que le convierte al tripsinógeno pancreático, que era en su forma activa, que es la tripsina. Y esta tripsina, que está ya formada de manera autocatalítica, convierte el resto del tripsinógeno preexistente en tripsina. Y también hace el quimiotripsinógeno se convierta en quimotripsina. Como podemos ver, entonces es la secretina la encargada de la secreción de bicarbonato y la colecistoquinina la liberación de las enzimas, de las enzimas activando a las células de los acinos pancreáticos. Otro factor también que estimula al páncreas, a la secreción pancreática, es la acetilcolina. Como dijimos, la acetilcolina, sabemos que en el caso del páncreas también proviene principalmente del nervio vago, y estos lo que producen es una estimulación para el mismo mecanismo. Hay una descarga de los simógenos, que son formas inactivas, para que estos se activen al llegar al duodeno y producir su acción de hidrolizar. Como toda enzima, estas son enzimas que hidrolizan, ese es el mecanismo de digestión que utilizan. Importante destacar que hay un inhibidor de la tripsina, eh, que es un elemento que hace, como habíamos comentado, que es la tripsina, la que empieza el proceso, digamos, de activarle a las otras enzimas y también al tripsinógeno. Habíamos dicho que había una enzima que es la anterosinasa que empezaba y luego se hacía que el tripsinógeno se convierta en tripsina y era la tripsina que continuaba. Entonces hay un inhibidor de la tripsina, eso es importante decir, que están en las células glandulares, que hacen que éstas no se activen en el páncreas, porque si no producirían un efecto de digestión de su propio tejido, ¿verdad? Por eso es que hace que inhibiendo la tripsina hace que no se activen ni el tripsinógeno ni el resto de las otras enzimas. Eso es fundamental, ¿verdad? Y la enterosinasa, que ya era una enzima presente en la mucosa intestinal, que era para activarle recién ahí. Esa es la causa del por qué no se activan en el páncreas las enzimas en su estado inactivo. Y obviamente, como dijimos, eso produciría digestión del propio tejido. Y tenemos entonces las fases de la secreción pancreática, que se clasifica en una fase cefálica, una fase gástrica y otra fase intestinal, que se van produciendo según la cefálica, que es por la activación del sistema nervioso propio. Se libera, hay una liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales, que sabíamos que era un factor estimulador. Produce el 20% de la secreción desde los conductos pancreáticos hacia el intestino. Obviamente estas señales nerviosas son de origen encefálico, ¿verdad? Después tenemos una fase gástrica, que es una estimulación nerviosa que va a estimular al páncreas en un 5 al 10% de su secreción, ¿verdad? Esto es, digamos, cuando el alimento ya está obviamente en el estómago, produce que el páncreas libere. Y por último tenemos la fase intestinal,
que es cuando el quimo ya se vacía, el quimo gástrico ya vacía a nivel intestinal, llega al intestino delgado y es acá donde se vuelve más copiosa, sería alrededor del 70%. Es obvio que acá ya es el lugar donde va a producir una mayor secreción pancreática. Y como habíamos dicho, esta es estimulada, la secretina estimula preferentemente la secreción de bicarbonato. También actúa sobre la secreción de enzimas, pero mucho menor grado. En la que actúa más estimulando la liberación de enzimas es la colecistoquinina. Por ende, podemos decir, a manera de resumen, que hay un estímulo nervioso que produce la acetilcolina para la secreción pancreática. Le tenemos a dos factores hormonales. Uno es la colecistoquinina, que son producidas por las células I secretadas en la mucosa duodenal y duodeno-yeyunal en contacto con alimentos, grasas, proteínas, hidratos de carbono. Pero el factor que, que se le suele relacionar más con la liberación de esta hormona es la presencia de grasa en los alimentos. Pero es importante destacar que realmente todos estos productos orgánicos son capaces de desencadenar la liberación de colecistoquinina. Y la secretina, que es liberada por las células S, también de la mucosa duodeno-yeyunal. Importante destacar que la secretina tiene como único componente verdadero para que se libere la secretina es el ácido clorhídrico de la secreción gástrica que le llega mediante el quimo ácido que le está llegando al intestino. Ese es el factor disparador, digamos, de la secretina. Y como sabemos, la secretina entonces va a producir la liberación de iones bicarbonato en gran cantidad para neutralizar esa acidez gástrica, llegando a concentraciones de hasta 145 miliequivalentes litros el bicarbonato, ¿verdad? Otro de los compuestos de secreción del aparato digestivo es la secreción de bilis. La bilis es una mezcla de solutos orgánicos e inorgánicos, es sintetizado en el hígado. También tiene un órgano que ayuda, que almacena la bilis, que es la vesícula biliar, pero esta es sintetizada en el hígado, más o menos secretada a una cantidad de 1 litro día o 1000 ml por día. Como dijimos, es una mezcla de solutos orgánicos porque está constituido de lípidos, ácidos biliares conjugados, tiene fosfolípidos, colesterol, bilirrubina conjugada, tiene proteínas como albúminas y monoglobulinas, y dentro de los solutos inorgánicos son electrolitos que tienen una composición parecida a la del líquido intersticial. Como función, podemos citar que la bilis, digamos, ayuda a la digestión y la absorción de las grasas a través de la disminución de la tensión superficial de las mismas, haciendo que se emulsionen y fragmenten en partículas menores, facilitando así eh, la acción de las lipasas, que son las enzimas que digieren las grasas, y también actúan las sales biliares como transportadores a través de lo que se llama micelas, transportan la grasa facilitando así la absorción de las mismas hacia el intestino. Por otro lado, a través de la bilis se eliminan productos de desecho del catabolismo corporal, como son la bilirrubina, el colesterol. También las vías biliares a través de la bilis es un sistema que elimina algunos fármacos del cuerpo a través de la excreción de la bilis. Aquí podemos observar que la bilis es sintetizada a partir del hepatocito, se sintetiza, vamos a ver, a partir del colesterol, y está constituido, como dijimos, por ácidos biliares, colesterol, lecitina, tiene pigmentos biliares y una composición isotónica de electrolitos. Por otro lado, desde los hepatocitos van a pasar a los canalículos biliares, van a fluir para ir, digamos, desembocando a los conductos biliares mayores, a los terminales, para luego salir por el conducto hepático. Se va a unir al cístico para ir con lo que se llama el colédoco para desembocar ya a nivel de la segunda porción del duodeno. Pero ahí podemos ver
la estructura microscópica desde los hepatocitos y por otro lado, a nivel de los conductos biliares se va agregando un líquido acuoso rico en bicarbonato. O sea, está constituido por bicarbonato y sodio, que es lo que, digamos, a partir de los conductos biliares agrega esa secreción acuosa. Entonces podemos decir que la composición desde el punto de vista desde el hepatocito son esos productos que dijimos y se agrega lo que sería el bicarbonato y sodio y los electrolitos a nivel de los conductos biliares. Bueno, entonces podemos citar que la bilis sintetizada en el hígado y almacenada en la vesícula biliar va a ser excretado cuando se requiera la digestión de las grasas. Como habíamos dicho, la vesícula biliar es un órgano de reservorio donde se almacena la bilis y en periodos donde no hay consumo de alimento ni digestión, este se encuentra distendida y cuando se consume alimentos, sobre todo con alto contenido de grasa, se va a liberar la colecistoquinina, que es esa hormona endocrina que va a través de la sangre. Y a nivel del páncreas ya habíamos comentado que estimula la secreción de enzimas digestivas por el ácido pancreático. Pero acá a nivel de la vesícula, la colecistoquinina o colecistocinina o colecistoquinina, se le dice distintamente, van a tener la acción de producir la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi allá a la llegada al duodeno. Con esto hace que se excrete la bilis hacia la porción duodenal. La colecistoquinina entonces es el factor que hace que se libere, que se contraiga la vesícula y se relaja el esfínter de Oddi para que llegue la bilis y así de su aporte para la digestión de las grasas. Como dijimos, esta liberación de colecistoquinina es sobre todo por alimentos ricos en grasa, aunque también en menor medida por las proteínas. Por otro lado, sabemos que la digestión de las grasas es lo que va a hacer, como habíamos dicho, la emulsión de las mismas y favorece su digestión. Bueno, como dijimos, la vesícula biliar es el órgano que almacena la bilis, aproximadamente entre 30 a 60 ml, y en periodos que necesite, que requiera eh, digerir las grasas, entonces va a eliminar hacia el duodeno. Importante decir que hay una diferencia entre la bilis hepática y la bilis vesicular. Esto, digamos, es porque en forma continua se reabsorbe sodio, cloruro, agua, otros electrolitos en la mucosa de la vesícula biliar. Por ende, entonces es diferente en cuanto a su composición a la bilis hepática. Gran parte de la absorción de la vesícula biliar depende del transporte activo del sodio a través del epitelio vesicular y secundariamente se reabsorbe cloruro, agua y otros. La bilis entonces concentra 5 a 20 veces más la bilis vesicular que la hepática. En la vesícula se concentra más por eso. Y como podemos ver, como consecuencia de esa reabsorción, la composición que se reabsorbe agua está en menor cantidad, se reabsorbe también sodio, cloruro y también bicarbonato. O sea, el agua, el sodio, el cloruro y bicarbonato se encuentran en menor cantidad en la vesícula, la bilis de la vesícula, que en la bilis hepática. Después todos los otros elementos están aumentados en la bilis vesicular en relación a la bilis hepática. O sea, se reabsorbe el 90% del agua y los electrolitos se van reabsorbiendo constantemente en la vesícula biliar. Bueno, aquí podemos ver el circuito por el cual se produce la secreción de la bilis. Nosotros sabemos que la llegada del alimento al duodeno, sobre todo con contenido de grasa, cuando alcanzan el duodeno, eh, se inicia la digestión
el intestino delgado proximal, ¿verdad? Y esto hace que se produzca la liberación de bilis hacia el intestino. Más o menos 30 minutos después de la ingesta de alimentos ocurre que a nivel de la vesícula biliar, mediante la contracción y relajación del esfínter de Oddi, donde el estímulo más potente vamos a ver que es la colecistoquinina, que es una hormona endocrina, que es lo que va a producir que la vesícula biliar se contraiga y relaje el esfínter de Oddi para excretar ahí. Por otro lado, nosotros sabemos que eh, la secretina es una hormona que también se libera en forma endocrina desde la porción proximal del intestino delgado. También es por la presencia y la llegada del quimo, en este caso del quimo ácido, que pues, la acidez es la que le hace liberar a la secretina para que ésta produzca la estimulación a nivel de los canalículos, la liberación de bicarbonato y agua. Así como lo hacía en el páncreas, también lo hace a nivel de los conductos biliares. Y esto hace entonces que los conductos biliares intrahepáticos son los encargados entonces de aportar esa secreción rica en bicarbonato y agua, sobre todo a la bilis. Y eso es lo que hace que vaya a expulsar, digamos, la bilis hacia el intestino para favorecer la digestión de las grasas. Importante decir que luego esta bilis va por el intestino y vamos a ver que a través de lo que se llama la circulación enterohepática se reabsorbe nuevamente y es reutilizado eso. O sea, se reabsorbe a nivel intestinal, va por la sangre y vuelve al hígado para ser reutilizado en lo que se llama la circulación enterohepática que vamos a ver. Por ende, podemos decir entonces que hay dos hormonas fundamentales que ya habíamos tocado, pero para recalcar que la colecistoquinina, que a nivel pancreático era la que se encargaba de la secreción de enzimas digestivas, eso a nivel del páncreas, pero a nivel de la vesícula lo que hace es la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Siempre es por estímulo de grasa y en menor cantidad, por la presencia de grasa en los alimentos y en menor cantidad de las proteínas, que tiene una lógica, pues las grasas es para producir la liberación a través de la bilis, de la vesícula por la contracción que produce, y de las proteínas también para favorecer la acción enzimática del páncreas, o sea, que son los lugares donde va a actuar la colecistoquinina. Páncreas para la secreción de las de enzimas por los ácidos pancreáticos, y a nivel de las vías biliares, haciendo la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Esta es una hormona, es un polipéptido de 33 aminoácidos aproximadamente, la colecistoquinina o colecistocinina. Por otro lado tenemos la secretina, que como dijimos es la que produce la liberación del bicarbonato y el sodio, ya sea por los conductos del páncreas y los conductos biliares del hígado también, que es lo que da ese aporte, digamos, acuoso y electrolítico también a estos contenidos, ya sea al jugo pancreático o a la bilis. La secretina es una hormona endocrina también, o sea, por tanto se libera la sangre. Esta, como dijimos, es estimulada por el quimo ácido procedente del estómago y es un polipéptido aproximadamente, o sea, un polipéptido de 27 aminoácidos aproximadamente. Ahora, ¿cómo se sintetiza, cómo se produce la bilis en el hígado? Importante señalar que el precursor es el colesterol. O sea, es como producto del metabolismo del colesterol. Este colesterol se convierte entonces en ácido cólico y en ácido quenodesoxicólico. Otra vez estos ácidos se van a conjugar en el hígado con aminoácidos, que son la glicina y en menor medida la taurina, para formar ácidos biliares gluco y tauro conjugados, que son las sales biliares. A este gluco y tauro conjugados ya son llamadas las sales biliares. Esto ocurre en el hígado, ¿verdad? Esto es lo que se llaman ácidos biliares primarios, que son, digamos, en el hígado. ¿Por qué decimos esto? Porque una vez que la bilis va y llega al intestino, hace su acción de digestión de las grasas, pero parte de ella, gran parte, se reabsorbe. El 94% de las sales biliares se reabsorben, en lo que se llama circulación enterohepática.
se reabsorbe a nivel intestinal, va a la sangre y vuelve al hígado para ser reutilizado. Entonces, eso es lo que llamamos, como dijimos, la circulación enterohepática. Esta reabsorción ocurre la mitad por difusión en el intestino delgado y la otra mitad por transporte activo en el ilion distal. Generalmente se comenta más como del ilion distal la reabsorción, pero ocurre más o menos por mitad. Una mitad en el intestino delgado, a lo largo del intestino delgado, y la otra mitad ya en el ilion distal. Aquella porción, digamos, de los ácidos biliares que no fueron reabsorbidos en el ilion pasan del aro y llegan al colon. Ahí en el colon son desconjugados estos ácidos biliares y transformados en la flora intestinal bacteriana en los ácidos biliares secundarios, como dice ahí, que son los ácidos desoxicólicos y litocólicos. Acá en este esquema tenemos esa manera de repaso la formación de la bilis. Sabemos entonces que desde el hígado, donde se forma la bilis, a través de los compuestos orgánicos que tenemos ahí, ácidos biliares, colesterol, lecitina, que es un fosfolípido, pigmentos biliares, además del líquido isotónico que tiene, que aporta, o sea que tiene, aporta los elementos orgánicos e inorgánicos, que es la bilis hepática. Esa luego, a través de digamos, de su excreción por los conductos biliares, esto desde los hepatocitos, como dijimos, van drenando, van fluyendo hacia los canalículos biliares y que van desembocando luego en los conductos biliares ya mayores. En estos conductos biliares, entonces, se va agregando esa secreción acuosa, por eso dice el líquido acuoso rico en bicarbonato, que es lo que va a ir luego a contrarrestar también la acidez a nivel del intestino proximal, que es cuando el estómago vierte su contenido, ¿verdad? Entonces, acá están los elementos que aporta a nivel del hepatocito y a nivel de los conductos biliares. Nosotros sabemos que ese estímulo que produce la secreción a nivel de los conductos biliares del bicarbonato es la secretina. Y obviamente cuando llega al duodeno, eh, se va a producir entonces a través de la bilis la digestión de las grasas. Entonces, la colecistoquinina es la que produce la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi para que llegue la bilis al duodeno. Y por otro lado, la secretina ayuda a la secreción de los líquidos que está rico en bicarbonato, o sea, agua y bicarbonato. Aquí tenemos un esquema de las funciones de la bilis, de sus componentes, de las sales biliares, y también cómo es la circulación enterohepática. Tenemos que las sales biliares tienen una porción hidrófila hacia afuera, que se une a los fosfolípidos, a los monoglicéridos. Esta es una parte más, digamos, los fosfolípidos y los monoglicéridos son más solubles, tienen una solubilidad limitada. Sin embargo, el colesterol, que se une a la porción hidrófuga, porque el colesterol, digamos, es un compuesto hidrofóbico insoluble en medio acuoso, y esto hace, digamos, que asegura, se une a esa parte de las sales biliares, es como que es para hacerle más solubles. Por otro lado, tenemos que actúa como un transportador, digamos, a través de lo que es las micelas, que habíamos dicho que esto produce el transporte de ácidos grasos y glicerol a través de los enterocitos en la borde de cepillo, ingresa a la célula y se vuelve a ensamblar en el retículo endoplasmático liso, como dijimos, para formar triglicéridos, que después viaja por los kilomicrones, eso que vamos a ver en el metabolismo de las grasas en otra clase. Eh, También vimos que esa bilis es reabsorbida, ya sea por difusión a través del intestino o por transporte activo a nivel del ilion. Esto va por la vena, por el sistema digamos, el sistema portal, llega a la bilis y es reutilizado en la siguiente excreción. Es lo que conforma la circulación enterohepática que habíamos visto. Aquella que no es reabsorbida llega hasta el colon, que es más o menos el 5 a 10%, y es lo que se va a convertir en ácido desoxicólico y ácido litocólico, que son los ácidos biliares secundarios. Bueno, como dijimos que las funciones de la bilis es producir la digestión de las grasas. Eh,
Esto más o menos las células hepáticas sintetizan 6 gramos de sales biliares por día aproximadamente. Y dentro de sus funciones está esa acción emulsificadora o detergente que tiene las sales biliares. Y esto hace que disminuya la tensión superficial de las grasas. Entonces la fragmenta en glóbulos más pequeños. Esa es la función emulsificadora o detergente. Y así puede las enzimas, que las lipasas, que son hidrosolubles, actúan de manera más fácil, digamos. Esto es debido a que las sales biliares tienen una porción soluble en agua, una porción hidrosoluble y otras regiones liposolubles, haciendo entonces que las grasas se hagan más solubles. Al disminuir la tensión superficial de contacto con la grasa, hace que éstas disminuyan entonces su tensión superficial, y al agitarse estos glóbulos se fragmentan, y al disgregarse se fragmentan, y eso hace que sea más fácil la acción de las lipasas sobre ellas, ¿verdad? Como dijimos, las lipasas son hidrosolubles. Por otro lado, las sales biliares también, como dice ahí, pueden ser transportadas a través de las micelas. O sea, las sales biliares entonces ayudan a la absorción, sobre todo con los triglicéridos. Lo que hace es, digamos, transporta los ácidos grasos y los monogliceroles. Estos van hasta las microvellosidades que están en el borde del cepillo de las células intestinales, y luego, al ser absorbido a la célula, estas van hasta el retículo endoplasmático liso y vuelven a ensamblar el triglicérido, digamos. Lo que hace entonces la micela, digamos, que es más soluble, es como un transportador, en este caso, de los ácidos grasos y el glicerol. Bueno, como conclusión podemos decir entonces que las funciones de la bilis, como vimos, tiene participación en la digestión y absorción de las grasas. También lo tiene en la excreción de productos catabólicos, ya sea como pigmentos biliares, algunos metabolitos de las hormonas esteroideas también, se eliminan toxinas, inclusive fármacos. Por otro lado, también participa en la homeostasis del colesterol. En cuanto a la síntesis de ácidos biliares, vimos luego que el precursor era el colesterol, así como la circulación enterohepática. Por otro lado, podemos también decir, para concluir, que la secreción de bilis habíamos visto que es estimulada por la colecistoquinina, que producía la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. La secretina, que produce por la llegada del quimo ácido procedente del estómago, entonces hace que se libere bicarbonato de los conductos biliares. Y otro elemento que también estimula a la vesícula para sus secreciones, es la acetilcolina. Como elemento colinérgico, habíamos dicho luego que el parasimpático es estimulador. Bueno, también tenemos las secreciones del intestino delgado, que son secreciones de unas glándulas llamadas de Brunner, que tienen una secreción mucosa, pero están ubicadas en la submucosa del duodeno, y secretan ese moco, que es con el fin de proteger del jugo gástrico que le llega a la porción duodenal, en el sentido de que es muy ácido, y además el moco tiene mucho bicarbonato. O sea, además de este bicarbonato que es abundante, habíamos visto que el bicarbonato también procede del jugo pancreático, a través de la excreción pancreática, y también del biliar, que tiene bicarbonato. Es con el fin de proteger. Este moco alcalino, digamos, es estimulado por el mismo factor irritante o táctil sobre la mucosa intestinal del contenido duodenal, por estimulación vagal a través del parasimpático, que es la inervación del vago, y por hormonas gastrointestinales, sobre todo de la secretina, que también aquí a nivel intestinal estimula la liberación del bicarbonato y del moco alcalino. Y como siempre, a nivel del tubo digestivo, hay el simpático, que tiene una actividad inhibitoria sobre la secreción. También dentro de la estructura de la superficie del intestino están esas depresiones llamadas criptas de Lieberkühn. Estas están tapizadas de células, como las células caliciformes, que secretan moco para lubricar y proteger la superficie
de la mucosa intestinal. También los enterocitos que secretan agua y electrolitos, aproximadamente 1800 ml por día de secreción intestinal de moco, agua y electrolitos hay por día. Y eso también, todo esto es para siempre contrarrestar esa acidez, ¿verdad? Acá hacen que el pH llegue a 7,5 a 8 más o menos se mantenga. Bueno, después están las enzimas propias del intestino delgado por parte de los enterocitos de la mucosa del intestino, ¿verdad? Estas van a digerir las sustancias alimenticias específicas para después ser absorbidas. Absorción ya es otro capítulo donde vamos a desarrollar eso. Pero participan, por ejemplo, varias peptidasas para la digestión de los péptidos, también las enzimas que son disacaridasas, que van a convertir en monosacáridos, que son las sacarosa, la maltosa, la isomaltosa, la lactosa. También está la lipasa intestinal, es que una enzima que va a escindir el glicerol del ácido graso. Y la regulación de la secreción por el intestino delgado son por los nervios entéricos locales. La porción de la secreción a nivel del intestino grueso. El intestino grueso carece de vellosidades, pero sí tiene muchas criptas de Liverpool. En cuanto a su secreción, principalmente es moco, tiene bicarbonato y tiene muy pocas enzimas. A nivel enzimático es muy poco. Y también está regulado por la estimulación táctil directa sobre las células. Digamos, sería también por reflejos nerviosos locales y por sobre todo por estimulación parasimpática a través del nervio pélvico en lo que hace al colon izquierdo, de la mitad del colon transverso hacia la izquierda sería el colon descendente, sigmoide, toda esa parte ya tiene una inervación a través del plexo sacro, digamos, como inervación parasimpática, que lo hace a través de los nervios pélvicos. Entonces, ¿cuál es la función de ese moco intestinal? Es proteger la pared de la mucosa de las escoriaciones, mantener unida la materia fecal, que sea como una masa no dispersa, sino como una masa junta, unida, y protege la pared intestinal de la gran actividad bacteriana existente en el interior de las heces. Bueno, acá para citar algunas hormonas, algunas desarrollamos, algunas están en estudio, no se sabe muchas de sus acciones, son péptidos reguladores, digamos que tienen capacidad de, algunas son hormonas del tipo endocrino, parácrino, son neuroendocrinas algunas, y que son, digamos, de secreción a nivel gastroduodenal, algunas son, digamos, pancreáticas, por citar la complejidad y cada vez se descubren más de estas sustancias, ¿verdad? También, a manera de comentario, hay algunas sustancias como ser la incretina, que eso es cuando el intestino, digamos, en respuesta a la ingesta, cuando se eleva la glucosa, a través de la GIP, que se llama polipéptido gástrico o el GLP-1, el péptido similar al glucagón, estimulan la insulina e inhibe el glucagón para regular el azúcar, ¿verdad? Son, por citar algunas. Bueno, acá este esquema es nada más para mostrar muchas de otras hormonas intestinales con sus distintas funciones, ¿verdad? Y sus diferentes actividades a nivel algunas actúan a nivel más tipo endocrino, otros más tipo parácrino, a nivel local, etcétera.